Esto es No Me Dijeron, el podcast donde diseñadores, creativos y artistas platicamos sobre lo que no nos dijeron en el salón de clases. Aquí vamos a platicar de lo que aprendimos con el tiempo, de cosas que no tuvieron la decencia de decirnos. Hoy tenemos como invitado a Juan Manuel González Fernández, cineasta y director de departamento de las carreras de Cine y Comunicación de la Universidad de Monterrey. Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para nosotros es un gran honor tenerte aquí, ya que eres una pieza clave de la industria cinematográfica de Monterrey y también de nuestra universidad. Muchas gracias, Silly. Un gusto estar acá. Quisiera comenzar el podcast platicando de tu época universitaria. ¿Cómo fueron esos primeros años de tu vida universitaria en la Universidad de Monterrey? Pues era definitivamente otra UDEM. Es decir, yo les digo a los alumnos que yo estudié en la prehistoria, ¿no? Entonces literalmente era como la edad de piedra, ¿no? O sea, no había nada. Todos los servicios que tiene hoy la UDEM, todos los jardines, todo, o sea, había lo necesario para estudiar y algo bien interesante es que yo creo que recibí una excelente educación, aun y cuando en ese momento no teníamos SACs, no teníamos acreditación, pero teníamos profesores con mucha pasión y con mucha entrega. Y sí había quizás alguna materia que tú decías, bueno, esto definitivamente podría haber sido mejor. En general eran buenas y creo que lo comprobé cuando yo me fui a estudiar inmediatamente después una maestría y yo estaba mejor preparado que cualquiera de mis compañeros que habían salido de las mejores universidades americanas, ¿no? Entonces, sí creo que desde entonces la universidad es una buena universidad, ¿no? La UDEM. Pero sí, era interesante venir a la UDEM y no poderte bajar del coche porque estaba todo lleno de lodo, o no poder salir del campus porque una vez había unas vacas que se acostaron en la única salida que había de la UDEM y no había manera de salir. O sea, aquí había vacas, cerdos, perros, ¿no? El primer semestre que yo estudié solo había 2 pisos de los edificios de aulas. Justo en exámenes finales, no sé por qué justo en exámenes finales, se les ocurrió empezar a construirlos de arriba, entonces tenías los martillazos y demás cuando estabas presentando tu examen final, ¿no? Pero a pesar de eso, se notaba en ese momento que la universidad iba creciendo, ¿no? Entonces era muy interesante aquí, en el espacio donde estamos grabando aquí, es el Laboratorio de Medios, en ese momento se llamaba el Centro de Comunicación Audiovisual, era nuestro espacio, ¿no? Y aquí era donde pasaba la magia, ¿no? Donde estaban las cámaras, donde estaban las cabinas de edición, de grabación de sonido, ¿no? Y eso era lo que a nosotros nos terminaba por fascinar, ¿no? Bueno, Juan Manuel, y para quienes no te conocen o que te están viendo por primera vez, ¿quién es Juan Manuel? Bueno, esa siempre es una pregunta como para el terapeuta, ¿no? Pero para terapia. Yo diría que Juan Manuel es un entusiasta del cine que se ha formado en el proceso de generar ideas y proyectos para impulsar, producir, comunicar, difundir el audiovisual, la fotografía, el arte, ¿no? Creo que por ahí más o menos iría, ¿no? Con el tiempo vas encontrando más bien qué es lo que haces en tu carrera y en tu profesión y en tu vida, ¿no? Pues como profesional. Y sí, hago películas, sí, tomo fotos, sí, doy clases y enseño, pero creo que sobre todo eso está la continua generación de ideas y proyectos alrededor del cine. Y justo eso es de lo que queremos platicar contigo el día de hoy, porque muchas veces nuestra audiencia son jóvenes que están estudiando su carrera universitaria o que se acaban de graduar de la universidad, y muchas veces los jóvenes en estas etapas están pensando que están viendo qué van a hacer a futuro, voy a estudiar una maestría, voy a seguir, me meto en este grupo estudiantil, o me meto a cantar, o me meto a diseñar, o me meto a ilustrar, y muchas veces cuando estamos viviendo esa etapa, es difícil imaginar hasta dónde vamos a llegar y cómo cuando volteamos la vista atrás, todos esos pequeños pasos nos han llevado a hacer un cúmulo de experiencias que al final es lo que nos va transformando y creando en esta persona que está en continuo movimiento. Entonces, este podcast lo que busca más allá de, bueno, vamos a hablar con una persona en este momento, es hacer este recuento y esta vuelta atrás de, bueno, ¿cómo fue mi camino en la carrera que estoy viviendo? Y es... desde la primera temporada platicábamos de lo enriquecedor que sería tenerte aquí, justamente por tu recorrido en el cine, pero también tu recorrido, tu experiencia y todo lo que ha significado para la comunidad UDEM.
Entonces, bueno, comenzamos este recorrido platicando cómo fue cómo eras de estudiante, cómo pasaste tus años estudiando, y me platicabas que justo después de hacer la carrera te fuiste a la maestría. ¿Ya tenías idea de qué querías estudiar de maestría cuando estabas estudiando o cómo fue ese paso? Yo desde los 10 años sabía que quería estudiar cine, ¿no? Entonces para mí el cine siempre fue como una cosa que estaba ahí, continuamente escribía mis historias. Mi papá tenía una cámara de Super 8, que bueno, no de video 8, de Super 8 de cine, y yo utilizaba esa cámara para hacer películas desde que era niño y tenía mi splicer, ¿no? Entonces cortaba la película y la pegaba para editarla, ¿no? Porque tenías que editarla directamente sobre el rollo. Entonces yo desde muy chico hacía ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre me interesó la literatura, la escritura, el guión, el teatro, el cine, ¿no? Entonces digamos que esa parte de la creatividad en torno a la imagen, en torno a las historias, siempre fue algo que fue parte de lo que yo hacía, ¿no? Esa cámara de cine con la que yo empecé a hacer mis primeros cortitos, que nunca se los voy a enseñar a nadie, ¿no? Esa cámara de cine, pues mi papá la compró cuando yo tenía como 6 años. Y desde ese momento la experiencia de poder filmar y sentarte en tu casa y ver proyectado lo que habías filmado fue así como transformadora, ¿no? Entonces creo que desde muy chico yo tenía ya la claridad de lo que quería estudiar. En ese momento que yo llegué a la universidad no había manera en mi familia de que yo me fuera a otro lado, ¿no? O sea, yo tenía que estudiar en Monterrey. Comparé las universidades en Monterrey, yo he hecho la prepa aquí en la UDEM, y la UDEM era la carrera que ofrecía una mejor alternativa para los medios, ¿no? En torno a la producción de medios. Entonces me vine para acá, y estando todavía aquí, yo en mi último semestre, vinieron a promocionar las becas Fulbright. Eh, Ese mismo día en la tarde yo les mandé mi solicitud, ¿no? Y empezó un proceso que año y medio después me llevó a estar comenzando mi maestría en Los Ángeles. Claro, y esas becas Fulbright todavía existen y realmente Sí, si Trump las deja, sí. sí, y juntan realmente a talento o a personas que cumplen con ciertas cosas. Se hace una carta de aplicación, una carta de motivos, se rellena una solicitud y también hay diferentes fechas en las que esas becas están abiertas. También, si quieren, pongan ahí en los comentarios si quieren que hagamos un episodio de cómo conseguir una beca para una maestría, porque hay una gran cantidad de becas, pero realmente ser un ex becario o tener ese nombramiento de becario Fulbright es en sí un gran reconocimiento. Sí, la verdad es que en el momento en el que yo estaba haciendo el proceso no tenía idea de qué tanto significaba. Y sí, en tu currículum definitivamente tienes que poner así entre las primeras cosas ex becario Fulbright, ¿no? Y fue en una época en la que todavía no existía la beca especializada en cine. No sé si existe todavía, pero durante un muy buen tiempo ha habido una beca Fulbright especialidad cine, ¿no? Porque no es lo mismo que estudiar cualquier otra cosa. O sea, realmente una carrera de cine tiene una serie de gastos y una serie de necesidades muy particulares y una serie de universidades también a la que te tienes que acercar, ¿no? Yo me terminé yendo a una universidad que se llama Art Center College of Design, que está en Pasadena, que en ese momento se jugaba el primero o segundo lugar como mejor escuela de artes en Estados Unidos. Estaban ellos, estaba Parsons, estaba, ¿no? Y en Rhode Island, ¿no? Entonces era como las que siempre quedaban en primer lugar, ¿no? Fue muy interesante porque no era mi primera elección, yo quería irme a Columbia y estaba preadmitido en Columbia, pero la beca me orilló a decir, ¿sabes qué? Ya te aceptaron en Art Center, si no te vas a Art Center vas a perder ese lugar y no tienes la certeza que te va a terminar aceptando Columbia. Entonces yo estaba en la lista de espera ya y tuve que decidir por irme a Los Ángeles, ¿no? Y son esas cosas del destino que tú dices, de repente, no era lo que yo quería, pero era lo que necesitaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo estaba como mucho más en el rollo de hacer un cine como mucho más intelectual o como mucho más autoral, ¿no? Y de repente me mandan a Los Ángeles, donde eso es lo que menos importa, ¿no? Lo que importa es el producto, lo que importa es cómo se ve, cómo se siente, y creo que eso me complementó bien, es decir, aprendí a hacer un cine que en términos de estética, en términos de producción, etcétera, tenía un cierto nivel de calidad que a lo mejor yo no hubiera perseguido en otro lado, ¿no? Entonces fue interesante y para nada creo que haya sido una mala decisión. Creo que además me acercó a la industria, a entender cómo funciona el sistema en Hollywood y cómo es que a final de cuentas lo que terminamos viendo en el cine y ahora en las streamers o lo que sea es lo que se decide en unas cuantas oficinas, en unas cuantas cuadras de Los Ángeles, ¿no? Sí. Claro, ¿y recuerdas algún proyecto que has hecho durante tu tiempo allí?
Sí, fueron muchas cosas. La verdad es que para mí también fue un gran descubrimiento el poder trabajar con celuloide regularmente, ¿no? Es decir, no era un... Para ese momento ya aquí en México era como un gran esfuerzo el querer trabajar en Super 8 o en 16, etcétera, ¿no? Allá no, ¿no? Entonces allá era muy sencillo, incluso en 35 milímetros había un laboratorio que te vendía los rollos de película de cine de 35 milímetros, pero en cartuchos para la cámara de fotos. Entonces tú podías ir a hacer tus pruebas con película de cine, pero solo gastando 36 exposiciones, ¿no? Y luego te las daban como diapositivas, las revelaban, las imprimían y te las daban como diapositivas. Entonces había como muchas oportunidades de acercarse a hacer las cosas que me interesaban, ¿no? Trabajar con el 16 milímetros, editar literalmente en película, ¿no? Fueron cosas que para mí eran reveladoras en ese momento, ¿no? Y entender, sobre todo creo que eso, la maquinaria de cómo realmente funciona, ¿no? Es decir, mis profesores, que eran casi todos miembros de la academia, pensaban al unísono, ¿no? Es como eso que le llaman la mente, hive mind, ¿no? O sea, de que todos piensan como igual de alguna forma. Todos te decían, va a ganar esta película, va a ganar esta película, va a ganar esta película, y esas películas ganaban, ¿no? Entonces sí hay como una forma en la que opera la industria que si no estás ahí no te das cuenta. ¿No? Y estar en ese momento y en ese lugar y con esa hive mind alrededor te empezó también a llevar a descubrir y analizar cómo es que esa mente maestra pensaba y después cómo es que uno puede planear y hacer proyectos no nada más alineados, sino que sean disruptivos para ir también creciendo y cuestionando pues realmente la academia y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Claro, yo desde que estaba allá, por ejemplo, fui a mi primer festival de cine, ¿no? El Festival de Cine de Los Ángeles. Me acuerdo mucho un homenaje que le hicieron a Jenna Rowlands y estaba Sofía Loren y estaba una gran cantidad de actores así reconocidos, ¿no? Y que allí los ves en cualquier lado. O sea, yo vi el estreno de Más allá de las nubes con Michelangelo Antonioni de incógnito en la sala, ¿no? O sea, es una cosa que no te esperas, ¿no? Eh, Sin embargo, fíjate que para mí fue algo muy interesante porque parte de lo que la beca Fulbright te pide, y hay gente que no lo cumple, pero la mayoría sí, es que te regrese a tu país de origen al final. ¿No? El tipo de visa que tienes te exige una residencia de 2 años en tu país antes de que puedas pedir un permiso de trabajo, antes que puedas pedir cualquier cosa, ¿no? Entonces yo me regreso a Monterrey, que siempre fue parte de mi idea, ¿eh? Yo no me fui pensando en quedarme porque yo sentía que había trabajo que hacer aquí, ¿no? Y al regresar, pues el proyecto disruptivo o el proyecto hollywoodense o el proyecto lo que sea, pues realmente no fue lo que había que hacer en ese momento. Lo que había que hacer era empezar de cero, ¿no? O sea, en Monterrey realmente no había nada sucediendo. Lo último que había pasado es que Víctor Saca, que fue profesor aquí en la UDEM durante muchos años, había filmado un largometraje en el 93. Yo regresé aquí en enero del 96. Y desde entonces se había filmado un documental y nada más. No estaba pasando nada. Entonces yo regreso de estar en esta fluidez cinematográfica que te permite Los Ángeles a un desierto, ¿no? Donde no había nada. Y entonces fue cuando empecé a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer que algo aquí en Monterrey suceda, ¿no? Y de ahí empiezan a surgir las ideas para el festival. Pues no, porque el festival viene como consecuencia más bien de otra cosa. Mi interés inicial fue formar un grupo de producción. ¿Sí? Entonces, en ese momento también es como uno piensa, ¿no? Yo creo que el espíritu docente, ¿no? Ya estaba ahí. Yo, desde antes de regresarme, yo le había escrito a Silvia Panzi, que era la directora del departamento, y le había dicho, ¿sabes qué? Dame chamba cuando vuelva, ¿no? Yo ya había dado clases en la UDEM. Yo me gradué en diciembre y en enero empecé a dar clases. No existía el requisito en aquel momento de la maestría, y entonces yo di un semestre de clases así de 23 años. ¿No? 22 años, ¿no? Recién egresado. Recién egresado. Y luego ya me fui a la maestría y volví en el 96 y volví a dar clases, ¿no? Pero pues tenía 1 o 2 clases como profesor de asignatura. Y en ese momento que te digo que estaba la idea de crear un grupo de producción, no lo pensé como crear una compañía productora. Lo pensé como crear un grupo donde yo pudiera enseñar a jóvenes interesados en hacer cine, en cómo hacer cine. O sea, para mí era así como tan desértica la situación de que yo decía, bueno, no hay nadie que lo sepa hacer. Después te vas encontrando que sí, ¿no? Pero era como vacío total, ¿no? Y entonces formamos un grupo que era el Taller de Creación Cinematográfica, que estaba inserto en un espacio cultural que abrimos
Jesús Mario Lozano y yo, que se llamaba Voladero Espacio Cultural. Entonces era el taller de creación cinematográfica de Voladero, así se llamaba oficialmente el grupo, ¿no? Y era un grupo que durante 13 años nos reunimos una vez a la semana para escribir guiones, para criticar guiones, para generar proyectos, y filmamos más de 40 cortometrajes en esos 10 años, 10, 13 años más o menos por ahí, que tuvimos por ahí Entonces, el proyecto del taller de creación cinematográfica fue el que llevó al festival, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasaba que ibas a pedir un permiso para una filmación y nadie entendía qué estabas haciendo, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, tenemos que crear una conciencia en la comunidad de qué es lo que nosotros queremos hacer. Y también yo dije, bueno, yo necesito que estos chicos que están trabajando conmigo, que muchos eran alumnos de la UDEM, necesito que ellos también entiendan a dónde tenemos que llegar con lo que estamos produciendo, ¿no? Y entonces empezamos importando un festival que sucedía en Estados Unidos que se llama, no sé si exista todavía, se llama Next Frame. Y entonces trajimos, la primera edición trajimos solamente los ganadores, ¿no? Era un festival que rentabas, te lo mandaban a Laredo, tenías que ir por él, esconder las latas debajo de los asientos del carro para pasar la frontera, ¿no? Y luego pues ya exhibirlas, ¿no? Aquí lo hicimos en el auditorio de Marco, montamos un proyector de 35 milímetros, o sea, fue como, y funcionó, ¿no? Y después de hacerlo 2 veces, me dijo mi socio, que era Pepe Galindo, me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestro propio festival, porque tenemos que estar dependiendo de rentar otro, ¿no? Y entonces, gracias a Pepe Galindo, ¿no? Hicimos el Festival Internacional de Cine y Video Voladero, que él dirigió las 3 primeras ediciones, no me acuerdo, y luego yo la cuarta y la quinta, y duró 5 años, ¿no? Pero para la última edición ya el festival se había vuelto demasiado grande para su propia ropa, digamos, ¿no? Entonces había que deshacer ese festival y transformarlo si es que queríamos que tuviera pues mayor vida, ¿no? Porque el proyecto seguía, porque ¿cómo no hacerlo si funcionó? ¿Cómo no hacerlo si trajimos tantas películas? Si hubo tantos asistentes, ¿cómo no hacer el siguiente, ¿no? Y se vuelve ya como una responsabilidad con la comunidad. Y hicimos el primer festival en el 2005, el primer Festival Internacional de Cine de Monterrey. Curiosamente, cuando hicimos el primero de Voladero, Felipe Casals, este gran cineasta mexicano de la generación de los años 70, fue como el padrino del festival, y también él volvió en la primera edición del festival en el 2005, ¿no? Entonces empieza el FIC Monterrey y pues despega, ¿no? Y entonces estábamos manteniendo, al mismo tiempo yo mantenía, digamos que mi trabajo académico, mantenía la continuidad del proyecto del taller de creación de Voladero y el Festival de Cine. Entonces digamos que eran como ya muchas pelotitas en el aire al mismo tiempo. Sí, pero también la cantidad de personas que se fueron uniendo fue como reunir a un séquito de personas que pensaban, que tenían intereses en conjunto y también que querían crecer la industria cinematográfica en Monterrey, porque como decía, se va creando esta necesidad y este compromiso con la comunidad, y es como que se espera, bueno, ahora que otros, se crea esa necesidad, ahora que otros films vamos a ver, que otros cortos, que otros premios se van a dar, y se va creando esa bola de nieve en toda la comunidad de que, bueno, ahora queremos ver más cine. Yo creo que por el ver y por el hacer, o sea, de una cierta generación aquí en Monterrey tú no puedes hablar de un cineasta que no haya pasado al menos un día por Voladero, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí incidimos, ¿no? Y yo creo que durante esos años fue el motor de producción más importante de la ciudad, a pesar de que no éramos una productora comercial, a pesar de que no estábamos buscando hacer un largometraje, a pesar de que, pero continuamente se estaban haciendo cosas de todos los tamaños, de todos los presupuestos, en todos los formatos, ¿no? Y eso pues permitió que hubiera mucha actividad cinematográfica en Monterrey. Y también que se empezara a llevar y a trasladar a otros lugares, como por ejemplo la participación en festivales en el exterior. Sí, claro. Bueno, pues los proyectos que se hacían, pues naturalmente empezaban a viajar, ¿no? Sobre todo ya cuando empezamos a tener, creo que nos llevó un tiempo el formar un equipo que ya estuviera como muy sólidamente preparado, ¿no? Yo creo que como, si el taller de Voladero empezó como en el 98, sí, creo que sí fue enero del 98. Realmente así ya festivales bien, empezamos a entrar como hasta el 2003, por ahí, ¿no? Pero ya para el 2005 yo me acuerdo que una película que hicimos que se llama Vaqueros, que dirigió Luis Villarreal, fue a muchos festivales. Las películas que hizo
Ismael Nava, que también en el tiempo se fue a estudiar cine a España y volvió, ¿no? Empezaron a viajar y luego hacia finales, no, hacia mitad de la década primera del siglo, empezamos a ganar muchos apoyos importantes de producción. Y eso también permitió que las películas viajaran, ¿no? Y es clave para nosotros justamente hacer énfasis en este punto. Muchos de los proyectos que llegan a tener un impacto así de grande llevan tiempo. Luego los alumnos me dicen, es que ¿por qué en una semana no veo avances? Es que ¿por qué aplico y me dicen que no? Es que lleva tiempo. Es que hacer un festival y hacer esta comunidad y tener toda esta como organización no es un día para otro y no fue de que, regresando, ya vamos a salir y ya todos los festivales van a estar. Pero muchas veces los jóvenes tienen como esa... no perspectiva, sino con todo lo de las redes sociales que ven que pasan las cosas rápido, quieren que sucedan las cosas rápido y se frustran demasiado cuando no les sucede. Yo les digo, es que vean, es que no nos llevó 5 minutos. A Juan Manuel no le salieron las cosas a los 3 minutos que empezó a hacerlas. Desde los 6 años empezó a hacer cine. Entonces es todo un proceso, todos unos años, pero realmente es estar y permanecer y no nada más dejar así de que, pues no me fue bien, pues ya se hizo muy grande, ya no quiero más. Yo creo que hay un tema, es que las generaciones actualmente quieren tener todas las respuestas y todas las certezas, ¿no? Y la realidad es que nunca llegan. O sea, va a pasar toda tu vida y nunca vas a tener todas las respuestas ni todas las certezas, ¿no? Entonces, más bien tienes que aprender a ir viviendo en la incertidumbre y surfeando sobre las incógnitas, ¿no? De tal manera que cuando vayas bueno, y otra cosa es aprovechando las oportunidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, encontrar cuáles son esas oportunidades que te va dando ese camino por la vida, pero que tienes que aceptar que no va a haber certezas y no va a haber absolutos, es decir, todo al final cambia, ¿no? Toda esta inmediatez que buscan los jóvenes, yo creo que podemos como profesores acompañarlos desde su vida universitaria a que vean, a que conozcan personas, a que conozcan proyectos y también a que se aventuren. Yo creo que es súper importante, es decir, los chicos hoy tienen muchos más recursos de los que tuvimos nosotros al momento de estudiar la universidad. Es decir, no solamente lo que la universidad como en sí misma les ofrece en términos de equipamiento, profesores capacitados, laboratorios, ¿no? Sino también hay muchos más recursos allá afuera a los cuales te puedes acercar para tener una respuesta más rápida de la vida, ¿no? O sea, yo creo que sí es posible hoy avanzar más rápido, ¿sí? Pero también hay que entender que la competencia es mucho más, ¿no? Entonces, el querer avanzar hoy más rápido es posible, pero vas a tener más incertidumbre de si puedes lograrlo, ¿no? Entonces, hay que profesionalizarse, ¿no? Es decir, hay que ser de los que hacen las cosas, ¿no? De pronto lo que veo con muchos de los estudiantes es que les dejan a la mitad, no las terminan, se frustran, se desesperan, se les acaba la paciencia, ¿no? Y yo creo que una carrera, sobre todo en las artes, es de resistencia, no es de, o sea, a veces hay gente con mucho talento que se queda en el primer momento, ¿no? Y hay gente que a lo mejor no tiene tanto talento, pero es muy persistente y termina logrando las cosas porque le puso las horas de trabajo necesarias para llegar ahí. Sí, el valor de la persistencia y la constancia. A veces les digo a mis alumnos en clase, es que no se trata nada más de que tengas talento, se trata de que lo traigas todos los días a la clase, no nada más los días que dormiste bien, o los días que no saliste de fiesta, o los días que no estuviste preocupado por hacer algunas otras cosas. Entonces sí, la constancia muchas veces nos va a llevar mucho más, y la determinación. Y eso es mucho de lo que veíamos en su historia, la determinación que hubo no nada más de ser profe, sino también decir, bueno, me voy a aventar a ser director de departamento, y empezar a dirigir y no nada más llevar la batuta como director del programa, sino como DDA. Para quienes no están o son parte de la comunidad de la UDEM, la universidad está conformada por programas o por carreras y cada carrera tiene su director de programa. El director de programa es la persona que lleva la planeación del plan de estudios, la ejecución del plan de estudios, habla con los estudiantes o con los papás, hace labor de venta del programa, entre muchísimas otras cosas. Y después también está organizacionalmente los directores del programa académico, que los directores de programa ven a muchos o hablan con muchos directores de departamento. Bueno, hay siempre casi como
vamos a ponerlo de una cierta manera, hay como un matrimonio, ¿no? Que es con un programa o con dos programas muy cercanos generalmente, ¿no? Es decir, el Departamento de Cine y Comunicación, pues evidentemente está mucho más cerca de los programas de cine y comunicación. El departamento es el área o la oficina, digamos, responsable de proveer los profesores para los cursos, ¿no? Y de generar los contenidos de las materias. Entonces, un director o directora de departamento, pues generalmente tendrá cercanía con algunos programas más que otros, ¿no? Pero, por ejemplo, el departamento que está a mi cargo, que es Cine y Comunicación, pues le da servicio a animación, por ejemplo, le da servicio a mercadotecnia, le da servicio a psicología, ¿sí? Le da servicio a educación, le da servicio, a veces hemos dado clases incluso para el departamento de Derecho, ¿no? O sea, para la carrera de Derecho. Entonces hay ciertas materias que ofreces para otros departamentos que no son como tan cercanas, pero sí hay una cercanía mucho más fuerte con algunos departamentos. Ahora, hablabas ahorita así como de una cierta osadía por hacer las cosas. Yo creo que más bien es como ingenuidad, ¿no? Es decir, podemos, ¿no? O sea, nadie me dice que no, ¿por qué no? ¿No? Y creo que eso hace que las cosas se materialicen. Algunas cosas continúan y otras desaparecen, pero en el proceso vas generando pues cosas que sí quedan y permanecen, y esa tenacidad y esa persistencia pues hace que se vayan desarrollando cada vez más, ¿no? O sea, tú no puedes decir que el primer festival de Monterrey, de cine de Monterrey, fue tan bueno como el cuarto, ¿no? O sea, nosotros pasamos de un festival, de un primer festival con muchos tropiezos, con muchos desaventuras, a un festival muy consolidado 4 años después, ¿no? En el que estuvo Tommy Lee Jones, en el que estuvo, ¿no? O sea, ya era otra cosa que simplemente la experiencia sumada de 4 ediciones, ¿no? No puedes, y luego cuando hice el Festival 18, pues era la experiencia sumada de 18 años más 5 de voladero, o sea, 23 años de hacer festivales de cine, ¿no? Entonces, eso te permite ver las cosas de una perspectiva diferente y no asustarte, ¿no? De pronto creo que la gente se asusta con las cosas, pues sí, porque no tienes a lo mejor experiencia, pero vas adquiriendo la experiencia y se van limitando los miedos. Y que esa serie de experiencias a través de los años en el festival también le ayudan a uno a decir, bueno, ahora voy a ir por algo más grande, no nada más de aventarse así sin saber, sin ver, sino va uno aprendiendo y se le va quitando el miedo, y a más práctica y a más conocimiento y a más experiencia se pueden tomar esas decisiones mucho más grandes y con mayor responsabilidad. Claro, yo creo que al final uno tiene que tomar decisiones porque es tu vida, ¿no? Y tú tienes que decidir esa vida cómo la quieres llevar a cabo en el ámbito que sea, personal, profesional, etcétera, ¿no? Eh, y ahorita, bueno, pues estamos hablando en términos profesionales, y pues sí, el Festival de Cine ocupó eso, y al mismo tiempo, bueno, la UDEM, ¿no? Ocuparon como una muy buena parte de mi vida, donde ya no podía yo hacer otras cosas. Es decir, yo dejé de filmar ficción en el 2008, ¿no? Hice un documental entre el 2012 y el 2020, porque fue un documental multianual, porque se trata sobre la fiesta de San Judas Tadeo aquí en Monterrey. Entonces iba yo año tras año, tras año, tras año a recuperar material. El que lo quiera ver lo puede ver en TVUDEM. Pero, pero no volví a filmar ficción hasta que dejé el festival. ¿Sí? O sea, para mí fue también una decisión difícil, pero al mismo tiempo importante, en el sentido de que yo tenía que volver al cine, ¿no? Y volver a crear, porque esa era parte importante de lo que lo había llevado a dirigir el festival. Claro, claro. El festival salió de un grupo de creación, ¿no? Y es importante entender que la promoción y la difusión es muy importante. Es decir, yo creo que definitivamente incidimos en la carrera de muchos cineastas locales, nacionales, internacionales, ¿no? Como festival de cine. Ahora que estoy un poco del otro lado como cineasta, veo realmente el tamaño de festival que teníamos en Monterrey, y cada vez me lamenta más que a lo mejor no vaya a tener un futuro, porque de verdad que era un gran festival, ¿sí? O sea, definitivamente no puedo decir lo contrario, porque tengo la evidencia para entender por qué, ¿no? Y claro, la semana pasada, en el episodio pasado, ay, perdón, no era la semana pasada. Y en un episodio anterior nos platicaba Jill también del impacto que había tenido en su vida, y cómo también cuando participó en un festival era como un momento también de agradecer a personas que estuvieron ahí como mentores. Y sin duda, además del impacto profesional que ha tenido, también ha tenido un impacto personal en sus estudiantes. Definitivamente, sí, o sea, para mí, o sea, es que es difícil cuando eres docente.
O sea, cuando eres profesor no es fácil separar una cosa de la otra, ¿no? O sea, al final los estudiantes terminan siendo parte de tu práctica profesional y tu práctica profesional termina siendo parte de lo que enseñas. Y entonces, en ese sentido, pues termina siendo profesor antes que cualquiera de las otras cosas, ¿no? Porque siempre estás enseñando, ¿no? Siempre estás formando, siempre estás jalando a los estudiantes a que sean más profesionales, a que tengan mejores encuentros con la vida profesional, ¿no? Y hablando del nivel personal, ¿qué te parece si vamos a hacer una dinámica en la que yo te hago una pregunta y me contestas con lo primero que se venga a tu mente? Ok. Vamos. ¿Cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita, híjole, no sé. Una película que podrías ver una y otra vez. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Uno de tus directores o directoras favoritos. Kieslowski. ¿Tienes algún color favorito? Mira, si abres mi closet, creo que es azul. ¿Tienes mascotas? 3. ¿Cómo se llaman? Joy, Mulky y Koira. ¿Alguna frase favorita? No. ¿Comida que te encante? Hay mucha. Pero, pues no sé, unos buenos tacos de carne asada siempre son. ¿Una bebida que te guste? Que digas, yo pido esto cuando quiero algo de tomar. Un gin tonic. Muy bien. ¿Snack favorito? Casi no como snacks. Ni dulce ni salado. ¿Tu postre favorito? Pay de queso. ¿Hay un museo que tú recomiendas a los que nos están viendo que vayan? Al primero que se encuentren. ¿Un festival que no se pierdan? ¿Festival de cine? De lo que sea. Pues hablemos de cine. Yo creo que en México tendría que ser el Festival de Guadalajara. Ok. ¿Algún libro que le recomiendes leer? Corazón de piedra verde. Si te quisieran regalar algo, ¿qué te gustaría que te regalaran? Dinero para hacer una película. ¿Cosas que te hacen enojar? Los cambios de planes, ¿sí? Y creo que la frustración de que alguien que tenía que hacer algo no lo haya hecho. Ok. ¿Qué hace Juan Manuel para desestresarse como hobby? Bueno, lo he dejado últimamente porque, bueno, la película que hicimos el año pasado me ha consumido mucho tiempo, pero la astrofotografía. ¿Alguna película o proyecto que nos quisiera recomendar que viéramos tuyo? Que vieran mío, bueno, pues vean en TVUDEM Causas Difíciles, pero también pueden entrar a mi página, soyjuangonzalez.com, y ahí pueden ver algunas otras de mis películas. Ok, y si pudieras hablar con el Juan Manuel del pasado, puede ser de la universidad, de la prepa, o el que estaba aventándose después de la maestría a hacer este grupo de cine, ¿qué le dirías sobre lo que viene? Yo creo que no le diría nada, porque creo que es necesario hacer las cosas conforme vienen y van surgiendo en términos profesionales. Creo que le diría que tuviera un mejor equilibrio en su vida, ¿no? Más descanso y menos trabajo. Pero no, yo no le daría spoilers porque creo que tendría que equivocarse en lo mismo que se equivocó y hacer bien lo mismo que hizo bien. Muy bien. ¿Y hay algo que te hayan dicho que tú no hiciste caso? Sí. En el 2005, cuando vino Felipe Casals al Festival de Cine, al primer Festival de Cine de Monterrey, me dijo que yo había tomado un taller de dirección con él y me dijo, deja el festival y regrésate a hacer películas. Y no le hice caso. Y hoy digo, bueno, pues habría valido la pena, es decir, hacer una carrera personal en el cine y no hacer todos los impactos que tuvo el Festival de Cine de Monterrey. Entonces, o sea, es una cosa por la otra y pues lo que pasó y 20 años después no puedo, 20 años después no puedo decir, quejarme ni decir nada, ¿no? Pero fue un momento en el que yo podría haber tomado una decisión diferente y muchas cosas habrían sido distintas para mí, para la ciudad y para muchos cineastas también. Un efecto dominó. Yo creo que qué bueno que no dices cosas. Y, por ejemplo, ya para cerrar, ¿hay algún consejo que le quisieras dar a los jóvenes que te están viendo, que están en esta etapa de desarrollo de la carrera o que están al final de la carrera y dicen, híjole, ¿y ahorita qué hago? ¿A dónde me muevo? Yo creo que no se dejen llevar por la presión de tener definiciones, es decir, no van a saber quiénes son, no van a saber cuál es su estilo, no van a saber qué es lo que quieren hacer el resto de su vida, todavía tienen que dejar que las cosas sucedan, ¿no? Tienen que preocuparse más por dormir, porque no duermen, tienen que preocuparse más por tener relaciones saludables, tienen que preocuparse más por disfrutar un poco de la vida y las cosas profesionales van a ir cayendo en su lugar.
¿sí? El querer tener todas las respuestas paraliza. Necesitan dejarse fluir para que la vida los lleve a los lugares que ellos, de acuerdo a su talento, a sus creencias, a sus valores, a sus intereses, los va a ir guiando. Me encanta. Momentos para reflexionar. Si es que luego quieren tener queremos tener todas las respuestas, y hasta que no tenga esto no voy a empezar, y hasta que no sepa conducir no voy a hacer un podcast, y la verdad es que si no lo vamos haciendo no vamos a ir avanzando. Y a veces te vas a dar cuenta que es algo que no quieres hacer porque simplemente no le vas a dedicar el tiempo que necesitas para que lo hagas, o que no es tan prioritario o tan importante, y tú mismo vas decantando qué es lo que sí y qué es lo que no. Claro, ¿no? pero ya supiste. Y no te quedaste con el, ay, es que si hubiera hecho un festival. Ay, es que si hubiera hecho un grupo y hubiera regresado a Monterrey y hubiera hecho un grupo con más, o sea, no, la cosa es vivirlo. Y es voltear la vista atrás y decir, esto me llevó por este camino, aprendí. Y a veces hacemos el círculo completo, y a veces hacemos una espiral, y a veces nos lleva a lugares que no imaginamos hace 20, 15, pues que luego dicen, no, es que en 20 años ya hay dinosaurio. A mí si me hubieran dicho cuando yo salí de la carrera cuál iba a ser el rumbo de mi carrera, yo hubiera dicho, mentiras, o sea, yo no voy a hacer eso, ¿no? Y terminé haciendo todo lo que he hecho. Entonces, pues es simplemente dejar que la vida te sorprenda. Y Juan Manuel, ¿cómo podemos encontrarte en redes y cómo podemos ver tus proyectos en la web? Pueden encontrarme en Instagram como @Juan_Manuel_GZZ, la abreviación de González. Y pueden encontrarme en mi página web, que es soyjuangonzalez.com, o en la página de mi película, que se llama Alivios, en alivios.film. Ay, pues muchísimas gracias. Vamos a estar viendo el material, y muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Yo soy Ili y nos vemos en el próximo episodio de No Me Dijeron Podcast.